En la mañana de hoy nos encontramos, vamos a entrevistar en nuestro programa Sin Tapujos, a la par con el Pregonero TV, con Cristian Avendaño. Él es un candidato al Congreso de la República por Alianza Verde y nos ha llamado la atención las denuncias que se han hecho en los últimos días y que tienen que ver con Barranca Bermeja. Y una de ellas tiene que ver con la Ciénaga San Silvestre y un contrato que se hizo para la limpieza de la ciénaga que al parecer no se cumplió. Cristian, bienvenido. ¿Y cómo es eso del contrato? Bueno, primero que todo, agradecer por el espacio que nos abren para contar nuestra denuncia, porque es bien importante, ya que esta es el agua de 300.000 personas, 300.000 barranqueños, y es bien importante que se sepan varios problemas ambientales que están ocurriendo en este momento con la ciénaga. En referencia al primero que hace alusión, es el problema de la limpieza. Es un contrato que le entregó la CAS a una unión temporal, que es la Unión Temporal San Silvestre, conformada por una empresa que hace parte digamos, del cual Miller Castaño es el representante legal, creo, y es un contrato para la limpieza, remoción y disposición final de la capa vegetal del cuerpo hídrico. Esto es bien importante porque ese capa vegetal está contaminando la ciénaga porque, digámoslo así, en términos simples, se está pudriendo dentro del agua y digamos que eso genera una contaminación. Por eso es que este contrato se debe hacer periódicamente para ir haciendo el corte, remoción y disposición final. ¿Qué hicieron en el contrato? Hicieron el corte. Primero que todo, la empresa no cumplía con los requisitos técnicos, digamos, de experiencia para ejecutar este contrato, porque sustentaron su experiencia en limpieza, pero no en cuerpo hídrico, que eso es bien importante aclararlo. Entonces, como consecuencia de ello, 12 accidentes ocurrieron, 12 personas terminaron lesionadas durante la ejecución del contrato, porque no cumplían con la experiencia, y eso es bien importante. Entonces, primero se direcciona el contrato para Miller Castaño, socio de Freddy Anaya, quien es el actual contralor del departamento. Segundo, no se cumple con los requisitos técnicos de experiencia para cumplir con este contrato. Y tercero, pues como consecuencia de la falta de experiencia, de direccionar un contrato sin lo lleno de los requisitos técnicos, no se cumple con el objeto contractual del contrato, es decir, no hicieron por lo que se les pagó ya 2.300 millones de pesos, que era lo que hicieron básicamente fue cortar la capa vegetal, trasladarla a la parte, digamos, es como yo digamos, lo asemejo a algo como que si usted barre su casa y coge el mugre y va y lo bota en la entrada. Eso fue lo que hicieron, cortar la capa vegetal y la anclaron en la parte posterior de la misma ciénaga. O sea, la capa vegetal igual está dentro del agua y está anclada con unos palos ahí dentro del agua. Nosotros hicimos la visita, hicimos el recorrido y evidenciamos que se liquidó el contrato y no se cumplió con el objeto contractual del mismo, que era recorte, remoción y disposición final. La disposición final se debe hacer fuera de la ciénaga porque se está contaminando el agua. Y esta es solo una de 4 fuentes de contaminación de esa fuente hídrica que alimenta a los barranqueños. Porque también está un relleno sanitario que se encuentra cerca a la ciénaga y todos los lixiviados están llegando al final a la ciénaga de San Silvestre. ¿Culpa de quién? De la ESAN en poder de Edwin Ballesteros, que era el excongresista por Santander, que salió investigado, que le tocó renunciar para que no lo investigara la Corte Suprema de Justicia, porque él fue el que dio los permisos para que ese relleno se pudiera, digamos, ubicar ahí. Entonces, bueno, digamos que esa es una segunda fuente de contaminación. Otra tercera es que Aguas de Barranca Bermeja no está haciendo un control de los vertimientos de los lodos que están cayendo a la ciénaga. Y ahorita ya hay una parte de la ciénaga a la cual no se puede acceder porque los lodos, digámoslo así, que no permiten avanzar. No hay un flujo porque ya es tan denso el material que se encuentra en esa parte de la ciénaga que no se puede entrar en la chalupa a recorrer toda la ciénaga
porque los lodos ya están contaminando la ciénaga de manera abrumadora. Y esto a mí me generó un impacto, digamos, un dolor muy grande, porque solamente, aparte de que se está contaminando la ciénaga de estas otras formas, solamente a unos 400 metros se encuentra la bocatoma de la fuente de agua que toma, digamos, aguas de Barranca Bermeja para surtir de agua a los barranqueños. Entonces van a haber problemas de salud pública, seguro, por la calidad del agua, y esto es algo a lo que le estamos prestando mucha atención y es consecuencia de la ausencia de las corporaciones autónomas regionales, porque aparte de que direccionan el contrato, no hacen un control eficiente del mismo. Bien, me llama la atención dos cosas. Cuando se habla de la falta de experticia de quienes laboraron en esa área, eso significa que no contrataron la mano de obra local, porque alrededor de la ciénaga hay varias asociaciones de pescadores que para eso tienen experiencia. ¿Cuántas personas contrataron y si las ARL asumieron esos accidentes laborales? Ahí hay algo bien importante y es que la denuncia, digamos, esta denuncia es una denuncia que en realidad nosotros lo que llegamos fue a apoyar la denuncia de Fedepesan, ¿sí? Que ellos se empoderaron de esto y digamos que lograron algo que nunca había pasado, y era que una comunidad tuviera la capacidad de investigar, primero, la capacidad de denunciar y la capacidad de ir a una audiencia pública a sustentar con argumentos cómo un contrato no se había ejecutado de manera eficiente, cómo se había direccionado y cómo lo que hicieron fue ignorar a las comunidades que hacen parte de esta región, a los pescadores, digamos, que tienen un conocimiento ancestral de la ciénaga, que saben usted por dónde puede entrar, por dónde puede salir, cuáles son los afluentes, cómo se deben hacer los cortes, cómo sacar la capa vegetal, cómo arrastrarla. Ellos son los que tienen el conocimiento, digámoslo, porque ellos llevan toda una vida recorriéndose la ciénaga todos los días de su vida. Y se ignoró esto y lo que hicieron fue, digamos, apartarlos del proceso y poner gente que no tenía el conocimiento de la ciénaga a cumplir con este contrato. Entonces, Fedepesan hizo esta en cabeza de Julie y a ella incluso le hicieron un atentado por hacer esta denuncia. Y esto es algo bien grave porque, o sea, es bien complicado que la ciudadanía se empodere de lo que es propio de la defensa de lo ambiental para que por hacer una denuncia la tengan que amenazar, inclusive la amedrentaron, la intentaron asesinar. Y esto es muy preocupante, por eso nosotros bajamos a hacer el acompañamiento y lo que hicimos fue tratar de amplificar esta denuncia, mostrando también a quién le dieron el contrato y por qué funciona de esta manera las corporaciones ambientales, que no hacen un proceso sancionatorio, no acompañan a las comunidades y le entregan de manera amañada estos contratos a sus amigos. Y esto es una de las cosas que tenemos que atacar de manera frontal, que en las corporaciones esté gente técnica, no gente política. Estamos gente o que acaben las corporaciones. Cristian, es que vi un video del hoy Contralor, el señor Freddy Anaya, en el que prácticamente lo reta usted. Él dice: acudo a la fiscalía a denunciar a Cristian Avendaño porque supuestamente es irresponsable. ¿Qué dice al respecto? Pues Freddy Anaya, en su calidad, esto es algo que a mí me deja aterrado, sinceramente, de cómo funciona la política en Santander. Freddy Anaya es el contralor departamental y dijo en un medio de comunicación que él no se iba a aguantar a dos concejales drogadictos y a mí. ¿Quiénes son esos dos concejales que él dice que son drogadictos, que no les pone el nombre porque no tiene los pantalones para salir a decir estas declaraciones? Carlos Parra y Danovis Lozano, que me están apoyando a mí, con quienes les hemos destapado varios casos a Freddy Anaya, el carrusel de la contratación en la CDMB cuando él era el director, que por más de 68.000 millones se direccionaron contratos para sus empresas, ESL Ingeniería, Sayan Polo Construcciones, y él cree que nadie lo puede investigar y ahora se siente muy empoderado por ser el contralor y cree que nos va a amedrentar con una denuncia penal. Pues nosotros le hemos puesto más y las ha perdido, solo que él quiere hacer un show mediático para meterse a tratar de dañar mi campaña y le salió mal la jugadita.
Esas son jugaditas políticas y a él se le olvida que él es contralor y no puede participar en política. Entonces no sé ni siquiera por qué me denunció, porque no fue capaz de sustentarlo. Y a mí la notificación de la denuncia no me ha llegado. Él salió a decir que me había denunciado, que etcétera, pero no dijo el por qué. Y no sé si es porque dije que su hijo le está haciendo abiertamente campaña a Héctor Mantilla, ¿sí? Siendo él el contralor del departamento. Es que esto es bien grave y la gente tiene que entender la gravedad de este asunto. Él es contralor y se está metiendo de cierta forma en política y eso no lo puede hacer. Entonces cree que nos va a amedrentar, pero nosotros estamos aquí y nos metimos en política, fue para frentear todo esto, fue para salir a denunciar y que no siga pasando este tipo de casos de corrupción. Y pues si tenemos que enfrentarlo en la fiscalía o enfrentarlo en donde sea, lo vamos a seguir haciendo porque las denuncias que nosotros hemos hecho están sustentadas, están con documentos. La investigación del volteo de tierras aquí, que Freddy Anaya se enriqueció en predios que pasaron de valer 40 millones a 8.000 millones de pesos después de que él influía en el cambio del uso del suelo, en quitar la protección ambiental, está documentado con escrituras, con los certificados de libertad y tradición. Entonces él cree que nos va a amedrentar y cree que se puede meter en política, pero no lo puede hacer y no nos va a amedrentar. Le voy a poner dos casos más que hay en Barranca Bermeja. El primero tiene que ver con el Parque del Agua durante la administración de Richard Aguilar. Aquí se contrató una obra del Parque del Agua que va para Elefante Blanco. Transcurrió el periodo de Lidia Tavera, no pasó nada. Lleva el gobernador, ya va para 3 años, el hermano de él, Mauricio Aguilar, no pasa nada. Y Deña Pita, parece que a Barranca le quieren dejar obras inconclusas. Hubo un contrato en la administración de Lidia Tavera que es la construcción de la conducta de Llanito. Se hizo el contrato se celebró, pero es la obra y todavía no ha comenzado. ¿Ustedes qué conocen al respecto de esas dos obras? Pues digamos que nosotros hemos centrado el esfuerzo en la protección, sobre todo, digámoslo así, ambiental de la ciénaga, pero tenemos conocimiento y están en investigación 4 contratos más. Lo que pasa es que hasta no tenerla completica, porque si no ahí sí es peor, digamos, la denuncia. Entonces necesitamos tener completo todo la investigación para salir con todos los argumentos, hacer la denuncia pública y ante los entes de control, que eso ya lo hicimos con la Ciénaga de San Silvestre. Entonces digamos que por todo el departamento uno ve eso, esos elefantes blancos. Mire, en Vélez hay ejemplos como la represa de la Batanera, como el plan maestro de alcantarillado. Aquí Bucaramanga, solo para no irnos tan lejos, Bucaramanga trata el 3% de las aguas residuales y nos damos peleas fuertísimas por defender el páramo de Santurbán, pero a muy poca gente le importa por qué solamente estamos devolviéndole tratada el agua, el 3% del agua. O sea, estamos contaminando el río de Oro, que el río de Oro va al río Sogamoso, que el río Sogamoso va ¿a dónde? Al río Magdalena, allá donde ustedes están. Bien, usted mencionó unos personajes, entre ellos a Edwin Ballesteros. Salgamos un poco del tema de Ciénaga San Silvestre, pero sí me llama la atención esa mención que usted hace de Edwin Ballesteros, porque es supremamente grave el nombre de él se cite para una situación que tiene perjudicado sobre todo a los habitantes de un caserío que se llama Patio Bonito, que ya es invivible porque está ubicado frente a ese relleno. ¿Cómo fue que movió sus hilos el excongresista Edwin Ballesteros? ¿Qué tuvo que ver él ahí? ¿Él era algo de la casa o algo así? Pues a ver, Edwin Ballesteros, hay algo y es un factor común. Piedra de corrupción que uno levante en Santander, aparece de cierta forma Edwin Ballesteros. Es impresionante. ¿Qué pasa? Que Edwin Ballesteros ha sido, digamos, una ficha clave dentro de la CMB, fue una ficha clave dentro de la CMB, también fue gerente de la ESANT, de la empresa de servicios públicos de Santander, cuando Richard Aguilar era el gobernador, y después de todo eso, después de todos esos casos de corrupción, llegó a ser congresista. Entonces, ¿por qué le tocó renunciar al Congreso? Porque está investigado por varios casos de corrupción, por varios casos de, digamos,
de errores que cometió durante sus cargos como, es que se me escapa el cargo que tenía en la CDMB, que es la Autoridad Ambiental, y en la CAS, y ellos lo que han hecho es violar todo requisito técnico que tenga estas entidades y entregar permisos y entregar licencias sin el lleno de los requisitos técnicos. Entonces, Edwin Ballesteros se encuentra en este momento investigado y ahora resultó también salpicado en el caso de corrupción de Richard Aguilar. Entonces, lo que le digo, por todo lado, donde uno levante una piedra de corrupción para investigar, aparece ese nombre y es inevitable. Entonces, pues la invitación que yo hago en todo lado es en serio a que reaccione Santander y a que sepan cómo es que nos han gobernado y cuál es la representación que hemos tenido. Porque es una vergüenza que después de haber celebrado contratos como este, de haber dado permisos como este para este relleno sanitario, este tipo haya ganado el Congreso. O sea, es increíble. Bien, yo creo que fue suyo, de autoría, un video pasado que hizo en relación a la finca que hoy está haciendo producir el parlamentario Oscar Villamizar. Ese video fue suyo, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué pasó? No lo he entregado, todavía no he entregado esa finca porque es una finca de una familia desplazada. Es correcto. Les voy a contar someramente la historia y es, en el año 97, una familia salió desplazada por la violencia de la vereda La Marta en el municipio de Girón. Eso dice que eso es Girón, pero es que la extensión de Girón en su sector rural es abrumadora. O sea, en realidad uno llega casi que por Sabana de Torres a esa finca. Es muy cerca, es mucho más cerca a Barranca que a Bucaramanga. Entonces, ¿qué pasa? En el año 97 se desplazó esa familia llegó a Bucaramanga, hicieron la denuncia pertinente de, digamos, del despojo de la tierra y del desplazamiento forzado que vivieron. Y esta finca, después de eso, de esta finca se apoderó la familia Villamizar a un precio irrisorio, a un precio, es una finca de más de 200 hectáreas. Y ellos la compraron, digámoslo así, que está en investigación, que presuntamente les pasaron la información y tenían vínculos con las personas que se encontraban en la gobernación. Esta es una investigación de Daniel Coronel, que personas que estaban en la gobernación, que recibieron la denuncia de la familia desplazada, tienen vínculos con la familia Villamizar y les permitieron esos vínculos comprar esa finca, presuntamente, porque eso está en investigación y es una investigación, como lo digo, de Daniel Coronel. Ellos se apoderaron de esa finca, pero no contentos con eso, se apoderaron también de un subsidio de agroingreso seguro de 497 millones de pesos, que después Alirio Villamizar como senador le quitó, digamos, las obligaciones tributarias a este tipo de subsidios. Entonces, se apoderan de la finca, se apoderan de un subsidio de agroingreso seguro, siembran en la finca unas matas de caucho que nosotros lo que hicimos fue una visita para verificar por qué no quieren devolver la finca a pesar de que desde junio del año pasado hay una sentencia de ley de restitución de tierras que no les ordena, esto es algo importante, no es que les ordene devolver la tierra, pero sí puede haber una devolución voluntaria porque ya ellos fueron reconocidos como los propietarios originales de la finca y ya tienen digamos, como la sentencia de la ley de restitución de tierras para que ellos voluntariamente le puedan entregar la finca a los propietarios originales, que es la familia desplazada. Pero hace más de 6 meses, esta familia Villamizar, nefasta, que ya sabemos que el papá, Alirio Villamizar, está condenado por el carrusel de las notarías, que la esposa, o sea, la mamá de Oscar Villamizar, María Meneses, está condenada también por el tema de que cobraban unas coimas en las notarías, aparecieron las libretas, les encontraron 1.000 millones de pesos en efectivo en la casa y esta gente no le quiere devolver la finca a la familia desplazada por la violencia. O sea, aparte de que se apoderaron de la tierra, sembraron con subsidios de agroingreso seguro, hay una sentencia y no quieren devolver la finca. Y eso que es lo grave, que esa gente se quiere reelegir en Santander. Oscar Villamizar hoy es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Y el llamado que nosotros hicimos la investigación, fuimos hasta la finca a demostrar que tienen un proceso productivo en marcha, tienen unas matas de caucho
en plena producción, más de 70 hectáreas. Y por eso es que no quieren devolver la finca. Bueno, ¿cómo va la elección, el tema de la elección del controvertido Contralor Departamental? Tengo entendido que ya el tribunal aceptó la demanda por esa situación. Sí, correcto. Ya digamos que con el Carlos Parra, el profe Ferley, que es el diputado de Santander, y los dos concejales de Bucaramanga, se instauró esa nulidad de la elección de Contralor de Freddy Anaya. ¿Por qué? Porque es que hay un problema de fondo y es que el mecanismo de elección de los entes de control, como las contralorías o las personerías, permite que el poder del gobernador influya en esa elección. Y aparte de eso, ¿quién contrata el concurso con criterio de mérito, que es el mecanismo con el cual se escoge? La mesa directiva de la corporación correspondiente. Entonces, es una elección que realmente está politizada. Nosotros por eso planteamos una alternativa, y es que se haga un concurso de mérito en la Comisión Nacional del Servicio Civil que nos diga quién es la persona más idónea para cuidar los recursos del departamento. Por eso presentamos también esa denuncia, esa para la nulidad electoral de Freddy Anaya, y eso ya fue aceptado y estamos a la espera de que el proceso avance, porque no puede ser que una persona que tenga tantos escándalos de corrupción sea el contralor del departamento. Aparte de ello, él era la fórmula a la alcaldía del gobernador Mauricio Aguilar. Freddy Anaya era candidato a la alcaldía, Mauricio Aguilar candidato a la gobernación, y eran la fórmula Aguinaya, que en muchas partes todavía está pintado. Aguinaya, o sea, ellos ponen a cuidar los recursos que ejecutan a sus socios. Entonces, pues por supuesto que no va a haber un control efectivo. Y eso, lo peor es que en Santander ya había pasado. Eso ya había pasado con Diego Fran Ariza, quien actualmente es candidato a la Cámara por el Partido Liberal. Él era el jefe de campaña, coordinaba la campaña de Didier Tavera, y después, cuando Didier Tavera quedó de gobernador, puso a Diego Fran Ariza como su contralor. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? La auditoría del contrato del PAE, de las pechugas de 40,000 pesos, la hizo Diego Fran Ariza y no encontró hallazgos fiscales. ¿Y después qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Ahí está el zar del PAE en la cárcel de San Gil condenado. Aceptó cargos. Sí hubo direccionamiento del contrato, sí hubo sobrecostos, pero el contralor de Santander, ¿dónde estuvo haciendo la auditoría? Pues no estuvo, porque era el contralor de bolsillo de Didier Tavera. Y esta historia no puede ser que se siga repitiendo en Santander y en los diferentes departamentos. Por eso una de nuestras principales propuestas es que ese contralor se escoja a través de un concurso de mérito, para que sea el mejor el que esté ahí y no sea con un criterio político amañado por el gobernador de turno. Bueno, gracias, Cristian, por concedernos estos minutos hablando de temas importantes que tienen que ver con la situación de corrupción que todavía toca las fibras de este departamento y que tiene a Barrancabermeja entre uno de los municipios más afectados. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias por el espacio, y ahí seguimos pendientes de cualquier cosa que se ofrezca. Seguimos con las investigaciones que nos señaló para sacarlas también si es necesario. Vamos a estar ahí presentes. Bien. Hasta luego. Gracias.